que vamos a iniciar. En primer lugar, dar la bienvenida a todos y a todas las participantes que están el día de hoy. Gracias por asistir y un agradecimiento muy especial a nuestros expertos de hoy. Tenemos a Tommaso Abrate de la Organización Mundial de Meteorología y a Alejandro Solís, perdón, se me escapó tu apellido, que está en representación de la ingeniera Ana Daisy López. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por su apoyo en este curso virtual para periodistas y comunicadores. Y bueno, la temática del día de hoy será la relación, explorar un poco sobre la relación que hay entre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que tiene que ver con agua y saneamiento, y el cambio climático. Entonces vamos a comenzar primero con la presentación de Tommaso. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por medio del chat y las cuales vamos a estar respondiendo al final de la sesión. Bienvenido y gracias, Tommaso, por apoyarnos. De nada. Bueno, entonces espero que ¿está bien? ¿Se ve en mi pantalla con mi presentación? Muy bien. Sí, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, allora, hagamos también que pongo start el countdown sobre mi teléfono portátil, así que en 20 minutos me va a callar automáticamente. Y muchas gracias por invitarme. Soy Tommaso Abrate, estoy en la Organización Meteorológica Mundial, en el Departamento de Clima y Agua y me ocupo sobre todo de hidrología, pero tengo colegas climatólogos a pocos metros de mí. Como decía antes, voy a hacer una presentación sobre los enlaces y las problemáticas de cambio climático y sus efectos sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Pienso a explicar un poquito cuáles son los efectos físicos del cambio climático que se ven ahora y sobre todo los efectos físicos que se pueden medir en Latinoamérica en general. Voy a hacer una síntesis muy rápida porque entrar en los detalles tomaría horas y horas y horas. Y después, cómo esto puede impactar los objetivos del desarrollo sostenible. Una introducción teórica. La ciencia del cambio climático es una ciencia bastante compleja, con modelos súper complicados, necesidad de computación y mucha incertidumbre también. Si uno lee con atención los informes del panel internacional sobre el cambio climático, ve que el lenguaje es muy estudiado, muy probable, bastante probable, más probable que improbable, con mucha confianza, con media confianza, con poca confianza. Así que son elementos de conocimiento que no se tienen que perder cuando uno hace vulgarización, porque si no se pierde completamente cuál es el nivel de análisis, el nivel de conocimiento que la ciencia puede producir. Eso es una recomendación porque imagino que los periodistas se van a ocupar de vulgarización y a veces en la necesidad de simplificar, que es legítima, porque a veces el idioma científico es complejo, es difícil de comprender, pero no se debe ir al costo de una simplificación excesiva que produce al final una mala información. Bueno, con esta premessa, el cambio climático, digamos que es la mayoría de los científicos están conformes que se ven datos que indican que la Tierra se está calentando y que nunca se hubo en la historia una tan alta concentración de gases con efecto de invernadero. Los últimos 14 de los 15 años más calurosos han sido en este siglo, que
que tiene todavía 18 años, y la década 2001-2010 ha sido la más, con la temperatura más altas en todos la historia de las mediciones. Este es el famoso gráfico de hockey stick que también ha sido objeto de algunas controversias, pero también si es el original, los datos y los controles que se han hecho sucesivamente han confirmado que el tren, la tendencia, es marcada en una dirección de calentamiento. Y esto se prueba no solo con las temperaturas superficiales, pero también con la reducción de los glaciales y de las capas polares, la acidificación de los océanos, el aumento del nivel de los océanos, etcétera, etcétera. En particular, en América Latina, en América del Sur, en este particular caso, se han observado a partir de los 70 un incremento de la temperatura de entre 0.7 y 1 grado centígrados, con algunas reducciones locales. Pero, esta es una otra recomendación que es importante hacer, las reducciones locales son compatibles con un marco general a nivel mundial de calentamiento, porque, como ustedes saben, el clima es un sistema extremadamente complejo, así que un calentamiento general puede producir efectos locales que van en sentido contrario. También se han detectado cambios en la precipitación, con un aumento de las precipitaciones en la parte sureste y una disminución bastante marcada en la parte suroeste. Al contrario, no se han indicaciones muy claras sobre las tendencias en las sequías. Al final, se han también observado cambios en el caudal y en la disponibilidad de agua, con nivel de confianza alto, sobre todo en la cuenca del Plata, mentre el señal en la cuenca del Amazonas es mucho más dudoso en la dirección que puede tomar. Y sobre todo en América Latina, donde se concentra la mayoría de los glaciales tropicales, se ha detectado un retrocedimiento muy importante de los glaciales. Y esto tal vez merece un poquito más de atención. Estas son las mediciones a partir de los años 70 del retiro de los glaciales alpinos, que indican sin alguna duda una tendencia continental de disminución de los volúmenes y de las superficies. Y los glaciales tienen la característica de reaccionar a cambio a largo plazo. No tiene una reacción muy rápida, un cambio repentino de una estación o de un año. Hacen un promedio de lo que ocurre a lo largo de muchos años, y el promedio que indican los glaciales es bastante negativo. Hay también cambios en la biodiversidad y ecosistemas, pero la causa principal en este caso la se atribuye al cambio de uso de las tierras y no al cambio climático directamente, aunque uno tiene que tener presente que el cambio de utilización del suelo es una causa también importante de cambio climático, porque el cambio del suelo, sobre todo cuando se pasa de selva a cultivos, es un gran productor de gas a efecto invernadero que
indirectamente contribuyen, cioè directamente contribuyen al cambio climático, indirectamente a todos los efectos que esto produce. Otros cambios que se han detectado son, bueno, sobre todo hay algunas dificultades a modelizar correctamente el fenómeno del Niño, que hasta ahora no se ha detectado un señal muy claro en ninguna dirección como reacción, como respuesta al cambio climático. Y también queda abierto el problema del cambio de frecuencia e intensidad de los huracanes en la zona tropical. Hay de hecho baja confianza que haya habido cualquier cambio en los últimos 40 años de la actividad ciclónica, y es muy difícil poder ir más atrás en el tiempo porque las informaciones eran informaciones episódicas y no informaciones basadas sobre sistemas de observación muy desarrollados. Así que es muy difícil atribuir cambios, es muy difícil atribuir cambios que se pueden observar en la frecuencia de año 8 de los ciclones tropicales a un efecto directo del cambio climático. Mientras que, por ejemplo, para volver a los glaciales, estos producen efectos mucho más claramente detectables. Esos son dos glaciales de Perú, dos cuencas del Perú, perdonen, una con una superficie glacial muy pequeña, 3.2%, y la otra con una superficie glacial que es de su tanto, 33%. Como se ve, la precipitación y la escorrentía, creo que se dice, ¿no? El caudal del río siguen el mismo patrón cuando no hay el efecto del glacial. En presencia de un glacial que acumula las precipitaciones durante la estación húmeda y fría y relaja escorrentía durante la estación más cálida y seca, hay un comportamiento muy diverso de las precipitaciones y de la escorrentía del caudal del río. En un marco de reducción de las superficies y de los volúmenes de los glaciales, todas las cuencas se van a mover de un comportamiento de este tipo que ven aquí por abajo a un comportamiento como ven aquí para arriba. Eso se traduce en el hecho que durante la estación seca, que es esta, cuando no hay precipitación, pero el caudal del río es sostenido por el derretimiento del glacial, moviéndose en este marco, el caudal del río va a ser reducido. Y esto va a causar problemas importantes con respecto al abastecimiento de agua potable por los insediamentos humanos, al agua por la agricultura, al agua por la industria y todas las utilizaciones de aguas. Además, hay también un impacto sobre la calidad misma del agua, porque el retiro de los glaciales deja descubiertas rocas que están expuestas, perdonen, a la alteración debida a la alteración y relajan y dejan, por efecto de la alteración, a veces por producto de la alteración que pueden alterar negativamente la calidad del agua, como por ejemplo sulfuros y metales pesados como níquel, cromo, etcétera, etcétera, afectando directamente la calidad del agua, que en algunos casos se ha ya encontrado contener estos elementos a un nivel más alto de lo que es permitido previsto por las reglas del agua potable. Está por arriba de los umbrales establecidos por la ley.
el retiro de los glaciares tiene también otros aspectos paradojales en un cierto sentido. Todo esto corresponde a un aumento de la temperatura, que es decir, que las distintas zonas climáticas se van a mover para arriba, porque los 0 grados va a ser no más a 4.000 metros, sino a 5.000. Son datos de los Alpes. Pero esto quiere decir que todas las zonas ecológicas y también las zonas cultivables propicias a agricultura se van a mover para arriba, así que hubiera teóricamente un aumento del área que se puede cultivar, pero con una reducción del agua disponible. Un efecto bastante paradoxal. Con respecto a las precipitaciones, como ven, hay fluctuaciones potencialmente muy importantes, pero que pueden tener una dirección opuesta. Se puede pasar de un menos 22% previsto a un más 25% en otras regiones. Algunos efectos del cambio climático verdaderamente son muy locales, porque son el efecto de complejas interacciones entre circulación atmosférica, circulación oceánica, etcétera, que pueden traducirse con efectos locales muy distintos también en regiones que no son muy lejanas de una de otra. Y bueno, las futuras tendencias que se prevén en América Latina son un aumento de la temperatura más marcado en la zona tropical, un aumento de las precipitaciones muy probablemente en la estación húmeda y una baja de las precipitaciones en la estación seca, así que un aumento de la estacionalidad, de la diferencia entre las estaciones. Y con respecto a los recursos hídricos, se prevé que el caudal promedio no va a cambiar mucho, pero por efecto del cambio en las precipitaciones, también las características de las distintas estaciones seca y húmeda van a ser aumentadas. ¿Cuáles son los efectos que este cambio climático puede dar sobre el desarrollo? Bueno, la disponibilidad de agua y la calidad y las inundaciones tienen directamente efectos sobre las comunidades humanas, sobre la salud, sobre su capacidad de producir el sustentamiento. Hay también efectos debidos a la propagación de enfermedades que pueden, particularmente los vehiculados por insectos que viven en el agua, porque pueden ver su ecosistema extenderse a otras regiones que ahora no son afectadas por estos problemas. Bueno, vamos a ver un rato rápidamente los objetivos del desarrollo sostenible. Usted tal vez los conoce, pero lo vamos a ver rápidamente ahora. Son abastecimiento de agua potable y saneamiento, higiene, manejo de aguas refluas, aguas usadas y calidad de agua, escasez de agua, manejo integrado de recursos hídricos y ecosistemas. Es evidente que en cualquier forma uno piensa en medir estos parámetros, estos objetivos, si hay una disminución, una aumentación o simplemente un cambio entre una estación y la otra de la disponibilidad de agua, para no hablar de su calidad, esto va seguramente afectar y muy probablemente en la mayoría de los casos en negativo los resultados del monitoreo de estos objetivos. En particular quisiera enfocarme sobre el objetivo 6.3, cantidad de los corpos hídricos que tienen una buena calidad de agua. Esto lo hemos ya visto cuando he hablado de los problemas de calidad de agua que pueden ser causados por el retiro de los glaciares, pero también una disminución del volumen de agua disponible va a permitir una menor dilución de los contaminantes que pueden entrar, naturales o generados por la actividad humana, que pueden entrar en el ciclo hidrológico y inevitablemente
este objetivo de la proporción de los cuerpos hídricos que tienen una buena calidad va a ser afectado negativamente. Esta es una afectación directa, para no hablar de todas las afectaciones indirectas, porque podría también haber un aumento de algunos tipos de plantas invasivas, invasive plants, no sé cómo, que pueden afectar también indirectamente la calidad de agua. Otro objetivo que va a ser seguramente muy afectado directamente es el nivel de estrés hídrico. Cuando se habla de la proporción de agua que es prelevada del ambiente natural con respecto al recurso disponible, esta es matemática de escuela primaria. No, si reduzco el denominador de la fracción, inevitablemente la fracción es afectada y y todo esto va a ser un problema porque mientras que la cantidad de agua que agricultura, industria y el aumento necesario de la calidad de la vida de las personas implica, se va a confrontar este aumento de demanda de agua con una disminución del agua que puede ser localizada en el espacio o localizada en el tiempo, cuando hemos hablado de la estacionalidad de algunos efectos del cambio climático, que pero en todo caso va a afectar la proporción de agua que es, y ahora tengo casi que terminar, y la proporción de agua que es prelevada de los cuerpos hídricos. Indirectamente, ¿cómo se va a quedar menos agua en el cuerpo hídrico si se baja por un umbral del flujo ecológico? También los ecosistemas que viven en el río, en el lago, van a ser igualmente afectados por esta reducción. Y con esto vamos a ver el último de los indicadores que va a ser afectado directamente, que es la extensión de los ecosistemas hídricos y su cambio en el tiempo. Es evidente que una reducción de la cantidad de agua disponible, una más alta presión sobre los ecosistemas va a afectar indirectamente también los resultados de este indicador. Creo que he terminado mi presentación. Pido disculpas porque no estoy muy acostumbrado a hablar de estas temáticas en español, así que a veces me faltaban las palabras y tuve que inventar frases del último minuto, pero espero que hayan entendido algo y estoy dispuesto a contestar todas las preguntas. Okay, muchísimas gracias, Tomaso. Se entendió perfecto, no se preocupe. Muy puntual, muy interesante su presentación. Creo que aprendimos mucho, ¿verdad? Aunque fuera así cortita, pero sí aprendimos mucho. Vamos a dejar las preguntas para el final. Hay varias preguntas ya de los participantes, pero vamos a continuar con la presentación de Alejandro Solís. Él, como les comenté anteriormente, actualmente trabaja en la Compañía Global de Desarrollo DAI en Costa Rica y sí, es jefe o director del Departamento de Información y Tecnología. Entonces vamos a escuchar a Alejandro. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches para nuestro amigo allá por Italia, ¿no? ¿O no? Bueno, Suiza. Suiza. Perdón, me fui un poquito más para el otro lado. Bueno, vamos a ver. Muy interesante lo que nos comentaba Tomaso y creo que este es también un producto enfocado específicamente en la adaptación al cambio climático que a nivel regional trabajamos. Nada más para darles un poquito de antecedentes, este es un proyecto
regional empezó en el 2015 como una iniciativa de USAID, de la cooperación, de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, para desarrollar, y ellos básicamente lo que solicitaban era desarrollar un clearinghouse, le llamaban ellos, es una especie de sistema o plataforma de información y datos para usuarios. Entonces teníamos una tarea en el 2015 de desarrollar esta plataforma y desarrollar 3 herramientas para la toma de decisiones de usuarios. Entre ellos estaban 4 ejes temáticos. Uno era agricultura y seguridad alimentaria, el otro era agua y energía, el otro era ecosistemas y carbono, y el último era gestión de riesgos. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito acerca de cómo fue que desarrollamos esto, cómo interactuamos, y disculpen que voy a pasarme de presentación, voy a pasar primero unos slides que me parecen importantes para mostrarles un poquito de nuestro trabajo. Entonces, para que pues también quede un poquito claro el cómo fue que llegamos a esto. Entonces, Centroclima, un sistema regional de información climática de América Central, pasamos de lo que era un concepto muy económico de clearinghouse a un sistema regional de información climática. Ok, ¿y eso cómo se come, verdad? Entonces nos insertamos dentro de una estrategia global, también promovida por la OMM, de Centro de Servicios Climáticos, o una especie de hubs para compartir información y para poder brindar y conectar con usuarios finales. Entonces, si vemos acá cómo estaba este sistema conectado, vemos aquí el tema de que la información, herramienta y datos estaban un poco dispersos. ¿Me dan un segundo, por favor? Disculpen, era mi hijo, me venía a saludar. Entonces, nos encontramos de que estaba todo lo que eran herramientas, datos e información dispersas, y estamos construyendo islas de información en un mar de desconexión, por así llamarlo. Y estas palabras las tomo prestadas de un expositor uruguayo, ahorita se me va el nombre, que él menciona, y él es muy duro cuando habla de que construimos islas de información, o sea, basecitas de datos, artículos, papers y demás, pero no conectamos esa información y no la socializamos. Entonces, Centroclima nace como esa solución, digamos, que podría engarzarse o podría conectar una serie de información que está disponible a nivel regional y convertirla en productos. Entonces, productos que estuvieran enfocados o sirviendo a los usuarios finales. Este sistema básicamente lo que busca es crear productos basados en los datos y en la información disponible, no compartir específicamente los datos. Perdón, existe algo que yo le llamo el celo del dato, el celo de la información, que, digamos, en esta escala vamos desde los datos, luego vamos a la información, luego vamos a los productos basados en todo eso, que es lo que realmente le da el valor agregado o le da la respuesta al usuario para que pueda actuar. Entonces, conectamos lo que es información, proveedores de datos, todos los servicios meteorológicos de la región centroamericana y República Dominicana. Trabajamos en el desarrollo de herramientas, trabajamos también enlazados con donantes y organizaciones internacionales para poder gestionar estos fondos. Trabajamos con el sector público y privado, también con la iniciativa del Foro del Clima, que es una iniciativa regional que se trabaja básicamente para haciendo la perspectiva climática a nivel regional, investigadores, universidades, estudiantes y redes temáticas, que eran las que yo les comentaba. Bueno, una clave aquí, y creo que es una lección aprendida que muchos que hemos trabajado en este tema de desarrollo internacional es, bueno, tener un sistema centrado en el usuario y bajo un concepto de interactuar, de diseñar, interactuando con el usuario.
Algunas características, bueno, el Centroclima es multidimensional, no es una plataforma específicamente, sino que también provee lo que es capacitación, tiene un Moodle, también tiene cursos, tiene manuales y metodologías desarrolladas por otros, como el mismo CATIE, que desarrolló metodologías. Integramos todas esas papers y los traducimos a herramientas que se apliquen realmente a los usuarios. Accesible, que pudiese ser accesible a muchos usuarios. Vemos el tema también de inclusión. En Guatemala tenemos una herramienta, sabemos que hay 23, se hablan 23 lenguas o lenguajes diferentes en Guatemala. La herramienta que desarrollamos fue todo un reto porque tenía que ser multilingüe, ¿verdad? Políglota. Y además que fuera fácil de utilizar, fácil de navegación, que fuera personalizable, aunque el proyecto es regional, había que pensar nacional o localmente. No podemos pensar, o al menos todavía no estamos preparados para desarrollar herramientas regionales porque carecen muchas veces de este, por así decirlo, modelo de sostenibilidad. Aplicaciones también tecnológicas y no tan tecnológicas, y el tema de comunicación, que era un eje transversal en todo esto. Entonces, les voy a pasar ahora a mostrarles la otra presentación, que con eso entonces vamos a ver justamente en qué se tradujo todo este esfuerzo y todo este proceso de diseño que desarrollamos. Entonces, como ven, es dirigido y administrado regionalmente. Todos los servicios meteorológicos que ven ahí son Centroamérica y República Dominicana. Contó con el apoyo técnico y financiero de USAID, CATIE, UICN, CARE, Terra y DAI, también enmarcados en los esfuerzos de la EPA. Buscamos que fuese un ecosistema robusto. Se construyó en la nube porque también son parte de las lecciones aprendidas que tenemos, es que si creamos data centers o clusters de información, muchas veces vamos a toparnos con que son poco sostenibles o muy caros de mantener. Entonces la nube nos permitía, bajo un esquema de infraestructura por servicio, brindar una solución a todo lo que corresponde, digamos, a nivel regional, pero que fuera económicamente viable. Aquí vemos una arquitectura de software muy brevemente. Entonces, Centroclima se nos convirtió de una plataforma a todo un ecosistema tecnológico. Y disculpen, a veces ese concepto es un poco chocante para los que trabajamos en la parte ambiental, pero sí existe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ecosistema? Porque, bueno, interactuamos, existen muchas interacciones, no solamente tecnológicas, sino con diferentes usuarios. Aquí vemos que cuenta con un geoportal. Trabajamos y conectamos lo que el producto se llama NASA Geosocial API, que es un API que conecta toda la información de los centros de datos de NASA, como clorofila, bueno, todos lo que son sensores MODIS, lluvia satelital, GPM, GSM y otros sensores también de lluvia satelital, y los conectamos también a Centroclima. Trabajamos con un sistema de manejo de contenidos basados en WordPress y desarrollamos varios plugins nativos para dicha plataforma. Las herramientas de toma de decisiones que les comentaba, que eran 3, se convirtieron al final en 5 herramientas, digamos. Entonces está el Coffee Cloud, por un lado, que este Coffee Cloud les voy a mencionar más adelante cómo está montado. Clima Pesca, enfocado en los usuarios pesqueros. Clima 3, que lo que utilizamos es el modelo WARF, en un esquema de predicción de 3 meses. Son unidades físicas. Forest Guardian, que es básicamente una herramienta que combina la información satelital de puntos de calor, dirección de vientos y áreas protegidas a nivel regional para indicar, digamos, o para encontrar áreas vulnerables. E Hidroclima, que toma la información de las estaciones en tiempo real de una cuenca, por ejemplo, y las transforma en caudales. Entonces nos calcula caudal ecológico, y bueno, son como 8 tipos diferentes de caudales. Discúlpenme, no soy experto en ese tema, pero nos permite encontrar eso. Bueno, si se ingresan también a centroclima.org, van a encontrar algunas fuentes de información. Entre ellas está el tema de la actualidad del clima. Es un módulo que distribuye información
noticias sobre el clima a nivel mundial y además que son de interés para Centro Clima. Luego viene el tema también, lo que es un repositorio de datos geoespaciales, perdón. Este repositorio de datos geoespaciales, pues tomamos mucha de la información que está disponible. Si vemos en ese mosaico que se ve en la presentación, vemos capas de cobertura boscosa, vemos salidas del modelo WRF, vemos también el mapa de la predicción climática. Alejandro, Hola, sí. perdón, no sé si solo vemos la slide con las organizaciones, no sé si Ups, tenía que pasar a otra. Vamos a ver, déjame ver. Sí, Vamos a ver. ok. Sí, ¿Ya lo ven? ¿Otra vez? ahora sí, ahora vemos una que dice actualidad del clima. Ok, ok. Vamos a ver. Vamos a ver si pasa ahora esta. ¿Ven la siguiente? Dice repositorio de datos geoespaciales. ¿Lo ven? ¿No? Todavía no. No, ok, bueno, vamos a verlo así. Ahora sí, ahora ya se puso. Creo que cuando le doy full screen... Sí, full screen creo que no funciona. Así está bien. Bien, entonces como les comentaba, bueno, Gracias. ahí estamos con las organizaciones. Es un ecosistema robusto basado en la nube, como les comentaba. Esta es una arquitectura de software que tiene Centro Clima, que como les comentaba son 19 unidades virtuales, 2 servidores físicos que son los con los cuales movemos todo lo que es la predicción climática. Bueno, el tema de actualidad del clima, básicamente nos conectamos a muchos newsfeed a nivel regional para estar al tanto y poder distribuir información en el tema de cambio climático a nivel regional. Y estaba en el tema de repositorio de datos geoespaciales. Entonces, bueno, nos encontramos un montón de capas de información, de proyectos diferentes, de iniciativas y fondos que se invirtieron para generar información para que los usuarios pudiesen tomar decisiones, pero estaban en algunos casos estaban en un CD o un DVD o un disco duro en alguna universidad, y lo que decidimos, bueno, tenemos que poner todo esto en funcionamiento. Entonces existe una plataforma que se llama GeoNode. GeoNode lo que nos permite es un catálogo de información geoespacial, pero nos permite interactuar esa información. Entonces, tener capas como las que vemos en el collage aquí, vemos capas de cobertura boscosa en este lado, vemos por aquí, estos son manglares, estos son predicción climática a 3 meses o a 2 meses, no sé, estoy seguro cuál es esa capa. Esta otra es la predicción climática que se hace de manera trimestral, como mencionaba también en la presentación anterior, arriba de lo normal, abajo de lo normal, normal, ¿verdad? Entonces, nos da una dimensión distinta porque entonces podemos compartir toda esta información, pero sin necesidad de tener altos conocimientos en sistemas de información geográfica, pero poder mezclar la información de la perspectiva climática y, por ejemplo, tipos de bosque. Entonces vamos a ver cuál es el efecto, podemos hacer nuestros propios análisis. Aquí vemos otras capas de información, como pueden ver. En la perspectiva climática nos encontramos que se desarrollaba un mapa de perspectiva que decía justamente eso, va a estar arriba de lo normal, abajo de lo normal o normal, y dentro de esas probabilidades brindaba un porcentaje, ¿verdad? ¿Qué tan probable va a estar por arriba de lo normal, normal o debajo de lo normal? Entonces era bastante complicado para cualquier usuario que quisiera informarse o tomar esta información para tomar una decisión. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un mapa interactivo que me permitiera, de acuerdo a cada sector, poder saber, de acuerdo al sector café, el sector agrícola, seguridad alimentaria, el sector salud, poder ver las recomendaciones cuando estaba arriba o abajo de lo normal. Entonces, de manera que pusimos la tecnología al servicio de las interacciones que se estaban dando. Esta perspectiva climática es un producto del CRRH, es el Comité Regional de Recursos Hidráulicos, que a su vez ellos engarzan o componen a todos los servicios meteorológicos de los países. Los productos NASA, como les comentaba, los diferentes sensores y fuentes de información, nosotros los procesamos y tenemos un API que se conecta a cualquier otra aplicación que necesite lluvia satelital o que necesite, por ejemplo,
clorofila, utilizamos mucho clorofila para otra herramienta, y de esa manera entonces los usuarios pueden utilizar la información que NASA estaba generando. Entonces, NASA se encontró de que ellos han creado algo que se llama Servir Hubs, que son hubs que han creado bueno, había uno en Panamá, regional también, ahora están creando uno en Perú, se llama, bueno, creo que sí, que es en Perú, hay uno en África, otro en Asia, pero bueno, el de nuestra región en Centroamérica pues no funcionó bien, por temas también culturales y temas ahí un poco políticos. Entonces, ¿qué es lo que decidieron? Bueno, trabajemos con la institucionalidad y conectemos los productos NASA dentro de Centro Clima, que a su vez Centro Clima está engarzada en la institucionalidad. Bueno, la modelación climática, le pusimos ese nombre Clima 3 porque dentro de los productos que más solicitaban los usuarios era predicción climática de hasta 3 meses. También el WRF permite generar, WRF es el Weather Research Forecast, es un modelo dinámico que nos permite hacer predicción climática basado en diferentes fuentes globales de información y nos permite modelar hasta, creo que son 81 variables diferentes. Estos modelos, obviamente, son modelos que tienen que ponerse a prueba. Clima 3, hemos creado una comunidad de trabajo con todos los servicios meteorológicos, donde entonces, además de correr el modelo, se valida y se trabaja en esa validación. Ya se tiene más o menos año y medio de validación del modelo, entonces de esa manera se va corrigiendo poco a poco y se va puliendo ese producto, ¿verdad? Entonces es un proceso, no es inmediato, donde pum, corremos el modelo y ya tenemos predicción a 3 meses. Eso es complicado, pero sí al menos fue el inicio de un trabajo que venimos haciendo con todos los servicios, con todas sus capacidades regionales, para poderlo tener al servicio de la sociedad, ¿verdad? Está la base de datos climática de América Central. Este fue un esfuerzo del Banco Interamericano de Desarrollo, que tenían 40 años de datos, se invirtió mucho dinero en 2009 por ahí, 40 años de datos climáticos, precipitación y temperatura básicamente, y esa base de datos no estaba siendo utilizada por ningún usuario. Entonces nos dimos a la tarea de hacer varias cosas. Número uno, la recuperamos, el servidor estaba a punto de fallecer, de dañarse, y la virtualizamos, entonces ya la base de datos está en la nube. Luego trabajamos en lo que fue las interfaces de ingesta de datos desde los países, entonces todos los países trabajamos con ellos para que pudiesen automáticamente ingestar los datos. Trabajamos en la creación de un API, y lo he mencionado varias veces aquí, pero es hacia lo que nos empuja los nuevos tiempos, que es podernos conectar a estas interfaces automatizadas para poder desarrollar nuestras propias aplicaciones. Trabajamos en el desarrollo de ese API y, como les comentaba, en la virtualización de la misma base de datos. Escritorios de información climática. Trabajamos, bueno, justamente el Centro Clima tiene estos escritorios de información climática que ofrece todos los sets de datos de información climática que son de interés a nivel regional, y le permite al usuario poder configurar estos escritorios de manera que pueda tener las fuentes que le interesan, ¿no? Entonces, básicamente nuestros socios eran en los temas que les comentaba de agricultura, seguridad alimentaria, salud, agua y energía, ecosistemas y carbono y riesgos. Entonces, con ellos hemos trabajado en estos escritorios para configurarlos de una manera más adecuada. Ya pasamos un poquito al tema de herramientas. Estas que vemos ahí son 4 herramientas que desarrollamos para los diferentes usuarios. Entonces, cada una tiene características particulares. El Coffee Cloud, y es una herramienta que ha tenido mucho impacto a nivel regional, es casi que, bueno, es una experiencia, un caso de éxito, digamos, que podríamos mencionarlo así, donde entonces llevamos la información no solo regional, sino nacional, sino la llevamos al capital o al usuario, al productor de café. Esto es, bueno,
Aquí, bueno, una mención de Miguel Barquero, él es del ICAFE acá en Costa Rica. El Coffee Cloud nos permite contar con información centralizada y tener acceso a ella rápidamente para la toma de decisiones. Nos dimos cuenta que muchos, y es el caso también de otros sectores, el tema de la colección de datos. Tenemos información climática de un lado, pero por otro lado tenemos la información del sector específico en el que trabajamos. Entonces, es como armamos la ecuación, ¿verdad? Ambas fuentes de información tienen que interactuar para que luego poder inferir en algo. Entonces, con el Coffee Cloud trabajamos lo que fue, tomamos la información de climática, bueno, la información de tiempo y los caficultores, bueno, los institutos de café, perdón, no tenían la capacidad de poder colectar todos los datos a nivel nacional. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que apuntarle justamente al crowdsource o a la gente, a la sociedad civil. En este caso, al productor de café. Entonces desarrollamos una aplicación centrada en el cafetalero, donde ellos toman la información, pero automáticamente tienen una respuesta de acuerdo a la época del año y al porcentaje de infestación, en este caso que era el tema de la roya de café. Entonces, la aplicación les da una respuesta automáticamente al usuario. Esta aplicación, bueno, actualmente la utilizan en Guatemala, más de 1.500 usuarios tiene ahora. En Costa Rica también la adoptaron como la herramienta oficial de los institutos de café, pero como les digo, incentivando, estimulando todo este ecosistema, digamos, de generadores, productores de datos e información climática y los usuarios sectoriales. La otra herramienta, el Climapesca. Climapesca, bueno, la información climática al servicio del sector pesquero. Toma mucha información de las diferentes sensores de NASA, NOAA también, que generan información climática y que los usuarios entonces puedan entonces tener mapas de viento, temperatura superficial del mar, marea, huracanes, clorofila. Si vemos ahí en la foto, además del capuchino que se ve atrás, está el mapa de clorofila, que es importantísimo para los pescadores. Entonces, ¿cómo vamos adaptando a los usuarios o nos vamos adaptando a los nuevos cambios y la variabilidad climática? Aquí vemos, por ejemplo, la versión de escritorio acompañada con videos, interactivo, diferentes fuentes de información también que utilizamos. Hidroclima, pequeños generadores, grandes desafíos. Ahí también, debido a la variabilidad climática, los pequeños generadores, esta es una herramienta muy local a nivel de cuenca, donde si ven en la imagen atrás, los puntos azules son las estaciones climáticas de los servicios meteorológicos y la aplicación básicamente entonces en el tablero coloca las centrales y calcula los diferentes niveles de caudales, los diferentes caudales para los pequeños generadores hidroeléctricos, de acuerdo a la información climática que se está teniendo. Esto se hizo de acuerdo a la cantidad de datos históricos que se tenía de las diferentes tomas y se correlacionó para definir cuál es ese factor que me convierte, digamos, la información o la lluvia caída, digamos, o la precipitación a escorrentía, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, el pantallazo de la aplicación que actualmente utilizan. Entonces les da, bueno, el caudal de entrada, captación, turbina, ecológico, excedente, incremental, etcétera. Eso ya son datos más técnicos a 24, 48 y 72 horas. Este es un ejemplo de cómo entonces traducimos esa información a, como yo le llamo, a 5.000 pies de altura al usuario que está a nivel del mar, digamos, podemos decirlo así. El Forest Guardian, y ya con esto ya voy a casi terminar, combina fuegos, viento, cobertura y acción. Fuegos lo medimos con el sensor MODIS, vientos, dirección e intensidad. Ese lo sirve a través de modelación ahorita se me va la fuente, pero son información disponible.
Cobertura, que esta cobertura se generó gracias al esfuerzo de GIZ de un proyecto regional. Y acción. ¿Acción por qué? Porque entonces la herramienta nos permite ver, además de todo, la conjugación de todos esos factores, tiene fuentes de agua, tiene también centros de escuelas cercanas y de otras acciones que les permiten a los usuarios tomar una acción específica o también reportar un incendio específico. Entonces, si ven ahí, esta es parte de cómo se ve la aplicación. Ven el detalle de las coberturas boscosas. A este lado vemos la precipitación, digamos, lo que hay de lluvia en ese momento, vientos y cobertura boscosa. Entonces ahí también puedo agregar o hacer un reporte de que hay un incendio. Entonces, bueno, Centroclima, un ecosistema construido con los usuarios, un proceso de diseño e interacción, constituye un puente entre generadores de información y usuarios. Y bueno, esta es una presentación que hicimos hace como un año, que ya esos números han cambiado, por dicha, han cambiado para bien. Y nada, ahorita se trabaja todavía dentro del proyecto, estábamos terminando este año, pero ya todas lo que son las herramientas están completamente insertadas, están integradas dentro de las diferentes instituciones de los diferentes países. Bueno, creo que me faltaba un minuto por ahí, yo creo que ya termino con esto, agradeciéndoles la atención y pues voy a revisar todas las preguntas que se han hecho para contestar. Okay, muchas gracias Alejandro por la presentación. Creo que ha sido muy valiosa toda la información que nos han proporcionado, la introducción que nos dio Tomás sobre el cambio climático y la relación directa que tiene el cambio climático con algunos elementos de calidad de agua, estrés hídrico, ecosistemas acuáticos, y estamos conscientes de que hay muchas otras relaciones indirectas, ¿verdad?, que afectan al cambio climático, que no las podríamos explicar todo porque nos tardaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Muy interesante también las herramientas de las que nos habló Alejandro, que como decía al final, hacen el puente, ¿verdad?, entre toda la información que existe y nosotros como usuarios interesados de estos datos. Entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Katiana nos va a ayudar con las preguntas que van dirigidas para Alejandro, y Margarita nos va a ayudar con las preguntas que van dirigidas para Tomás. Entonces... Es al revés, Ivania. Sí, al revés. Yo tomé las preguntas de Tomás, pero bueno. Ok, no hay ningún problema. Entonces, comenzamos contigo, Katiana, para ver las preguntas de Tomás. Bueno, muy bien. Hay varias preguntas aquí puntuales sobre varios aspectos que tienen que ver con el impacto del cambio climático, ¿verdad?, en algunos recursos y ecosistemas. Entonces, por ejemplo, Brigitte pregunta sobre qué proyecciones existen sobre el impacto del cambio climático específicamente en las islas del Caribe, por ejemplo, Margarita, en Venezuela, ¿verdad? Margaret y Tali consultan sobre la pérdida de glaciares en América Latina, principalmente en Venezuela y Ecuador. Al respecto, nada más un comentario ahí que hace Mariluz, que dice que ella trabaja en una entidad que monitorea glaciares de Perú desde 1941 y han visto cómo se han desaparecido, ¿verdad?, algunos, y otros ya están en camino de extinción. O sea, realmente es algo preocupante, como un comentario ahí. Ana pregunta sobre el tema del alza en el nivel del mar y cómo afecta a las poblaciones costeras. Entonces dice específicamente, consulta cuáles partes en Centroamérica estarían más amenazadas. Mira, cuáles puntos en Centroamérica. José, lo que consulta, no sé, Tomás, o si voy muy rápido es como para poder dejar algunas preguntas así como el bloque y después dejar el espacio para abrirlo. José, lo que consulta es específicamente sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas marinos en América Latina, cuáles serían las principales consecuencias de este fenómeno en la región. Y también, por otro lado, también pregunta sobre las inversiones que se deben realizar entonces en infraestructura de saneamiento, tomando en cuenta todos estos impactos, que es algo que se ve que es bastante, ¿verdad? Y que va a ser uno de los temas principales de ahora en el futuro. Y por último, Marcela
pregunta que con todo este panorama que expusiste, Tomaso, ¿cómo entonces se puede, cómo analiza usted el reto de lograr el cumplimiento de los ODS? Entonces, ¿es posible cumplir con los ODS tomando en cuenta todo este panorama? Entonces, por ahí dejo el asunto por el momento y después podemos volver. Bueno, intentamos de contestar a todas las cuestiones, que lo he visto un poquito también mirando el chat. Bueno, glaciales, ya lo he dicho, es uno de los indicadores, en mi opinión, de los más fiables hubo un cambio de temperatura en las últimas décadas, porque como lo dije, es un sistema glacial que hace el promedio del forcing climático durante muchos años. No reacciona tac, inmediatamente como puede reaccionar una cuenquita de 4 kilómetros cuadrados a una lluvia más intensa. Y los vemos por todos lados, no solo en Latinoamérica, sino también en las Alpes, en el Himalaya. Hay un retiro uniforme de los glaciales, una disminución de las caídas de nieve, un desplazamiento que se observa en muchas regiones del pico de caudal. En las regiones donde había muchas precipitaciones nevosas, el pico de caudal de los ríos que salían de esta región se verificaba normalmente en verano, en primavera o al comienzo del verano, cuando el derretimiento de los glaciares era más fuerte. Ahora se verifica siempre más temprano, más cerca de la estación de invierno, por la falta de precipitaciones nevosas o por la incapacidad que ahora tienen los glaciares de retener las precipitaciones nevosas y no liberarlas inmediatamente bajo forma de caudal. Aumento del nivel del mar. Aumento del nivel del mar se ha observado en términos de algunos milímetros o centímetros, y es una de las predicciones pueden variar mucho según los modelos y según también los escenarios de emisiones que se utilizan para trabajar los modelos. Y también puede depender de cómo pueden cambiar la dirección de los vientos, que puedes empujar masas de agua en una dirección u otra en los bacinos oceánicos. Evidentemente, las regiones que son más afectadas son las regiones que tienen una costa baja, en la cual el mar puede entrar con un pequeño cambio de altura del mar. La diferencia horizontal puede ser más importante. Una costa abrupta, evidentemente, no va a cambiar mucho, pero va a tener problemas más intensos de erosión. Y sobre todo, el nivel de base de las olas, de las storm, tempestas más violentas, se va a encontrar a un nivel más alto, porque el nivel de base del mar va a ser más alto, así que el riesgo se va a afectar zonas que están más lejos. El impacto de los ecosistemas marinos es muy variado, porque hay los problemas de los corales, hay el problemas de erosión de las costas, sobre todo de las playas, y hay problemas conectados con las zonas de pesca, la cantidad de pescado disponible. Así que hay toda una cadena que va desde el impacto directamente sobre el ecosistema hasta el impacto sobre el sistema socioeconómico de las comunidades que viven basadas sobre pesca. Como lo dije antes, los impactos del cambio climático pueden haber variaciones positivas o negativas a la escala subcontinental, así que no voy a entrar, y confieso, no recuerdo de memoria cómo es exactamente en cada subregión de América Latina, pero digamos que la indicación de los impactos es de este tipo. Y también los manglares, creo, sí, que pueden ellos también tener un impacto
subir un impacto muy violento. La literatura científica se ha enfocado sobre todo sobre estos tres problemas: pescado, manglares y corales. Pero hay algunas investigaciones que se han llevado a cabo. Ustedes me escuchan, sí, que tratan también de los otros animales y plantas que componen el ecosistema marino. Inversiones y cómo lidiar con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, hay una amplia literatura sobre el tema de mitigación y adaptación, y lo peor que se puede hacer es dar una solución universal que vaya bien por todas las condiciones. Es la peor indicación que puede dar. Cada solución debe de ser estudiada sobre la base de los contextos ecológico, económico, social y cultural donde se tiene que implementar. Hay muchísimas soluciones y se están desarrollando también soluciones de bajo costo, soluciones que intentan reactualizar conocimientos indígenas que se han olvidado y que pueden ser útiles para enfrentar las presiones y el estrés que va a ser producido por el cambio climático. Es verdad, es reconocido que el cambio climático va a poner un desafío importante por la implementación del objetivo del desarrollo sostenible, porque va a agregar una variación suplementar a la presión ya producida por las actividades humanas directamente. He hablado rápidamente de esto, hablando de cómo va a alterar el cálculo directo de los indicadores sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Pero igual, bueno, quiero ser optimista y pienso que si se desarrolla, si se implementan las políticas adecuadas, es posible, también en un contexto en el cual el cambio climático se va a producir, porque ahora, ustedes han escuchado, no se habla más de mitigación, se habla mucho más de adaptación a un fenómeno que se está produciendo y se va a presentar también aún más fuerte en el futuro próximo y lejano. Pero hay posibilidades de desarrollar sistemas para minimizar, para adaptar la vivencia de las comunidades a este estrés, y de esta forma igualmente progresar en lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Esto pero necesita un enfoque y necesita desarrollar el sistema de manera participativa, con un diálogo entre las comunidades, los decisores políticos, los decisores financieros, etcétera, etcétera. Y para hablar de mi propio campo de interés, todo esto se tiene que hacer basado sobre conocimientos ciertos, o que tenga la menor incertidumbre posible. Y uno de los grandes problemas que se han ahora, por un lado, en detectar los efectos del cambio climático, y por otro lado también en imaginar soluciones, es la falta de datos. Si hablo solamente en el campo de la hidrología, el cubierto de las redes de observaciones, sí, leía con muchísimo gusto que en Perú desde 1941 se observan con regularidad los glaciales. Pero es casi una excepción. En muchísimas regiones del mundo, los sistemas de monitoreo de recursos hídricos del caudal de los ríos son en un estado muy precario y con informaciones insuficientes, así que no es posible ni cuantificar de manera cierta
los impactos del cambio climático y tampoco imaginar soluciones posibles, porque no se sabe exactamente en qué dirección se va. Así que, como siempre se dice, uno puede manejar lo que conoce, los conocimientos que derivan también de la recopilación de datos, son fundamentales para poder haber una esperanza de lograr con los objetivos de desarrollo sostenible. Es todo, gracias. Ok, muchas gracias por contestar estas preguntas. Pasamos con Margarita, entonces, con las siguientes preguntas para Alejandro. Sí, muchísimas gracias, Tomaso. Alejandro, veo que ya ha estado muy activo contestando en el chat, pero quizás podemos hablar algunas cosas más. Está claro de que las herramientas que está desarrollando el programa son, si bien lo ha dicho Alejandro, regional, y cuando se refiere a regional está hablando de Centroamérica, ¿no? Pero hay interés de saber si hay algo similar o si se está pensando, pues, trabajar en Sudamérica o en países de Sudamérica. Bueno, este proyecto este producto, digamos, fue parte del proyecto regional de cambio climático, que es como les comentaba en el chat también. Este proyecto está terminando este año. Entonces, bueno, el enfoque fue regional en Centroamérica. No obstante, el modelo y un poco las experiencias adquiridas pueden llevarse a otras regiones. Lo que respecta a los productos, como por ejemplo Coffee Cloud, que me preguntaban por ahí, Colombia, que también es un país súper cafetero y una de las más importantes entradas de divisas, son productos open source, son de código abierto y se pueden implementar en cualquier otro lugar. Este concepto del centroclima, al hacerse regional, se concibió de esta manera enmarcados dentro de la iniciativa de la OMM de servicios climáticos, de centros de servicios climáticos, de cómo llevar la información climática hacia los usuarios y crear, digamos, mercados viables para esto. Concuerdo mucho con Tomaso también que el tema de los datos es importantísimo y la disposición de ellos nos tomó muchísimo tiempo y muchísimo trabajo, porque el poder tener acceso a datos regionales fue un trabajo muy complicado, casi que la tecnología, digamos, en este caso fue un 20% versus un 80% de lobby político con todos para poder tener no solamente acceso, sino estandarizar y homologar datos. Entonces, la idea de llevar esto a otro lugar, pues realmente la experiencia adquirida y las buenas prácticas, ya tenemos un documento de sistematización de la experiencia que trabajamos, que puede ser compartido con todos, ¿verdad? Y creo que Centroclima, ahora nosotros como implementadores del proyecto ya salimos de la foto y los que quedan son los institutos meteorológicos de aquí en la región, que yo creo que también sería interesantísimo poder compartir esas experiencias. Sé que en Uruguay han hecho algo parecido y no tengo conocimiento, digamos, de otros países. Ok, Alejandro, también creo que hay interés de saber cómo la audiencia de esta sesión puede utilizar las herramientas, ¿sí? Hay algunas preguntas más exactas. Quieren saber, por ejemplo, si se puede saber cuál es el clima en tiempo real, si la herramienta permite saber cuál es la pérdida de agua dulce en nuestro continente, si se sabe, por ejemplo, sobre las áreas en riesgo en la región por el crecimiento del mar, etcétera, etcétera. Entonces, la idea sería quizás dar algunas ideas de cómo los periodistas y comunicadores pueden utilizar estas herramientas también. Sí, claro. Bueno, en centroclima.org, al irse al repositorio de datos geoespaciales, ahí van a encontrar muchísima información de diferentes capas que han generado varias universidades y proyectos a nivel regional, algunos
tocan el tema de todo lo que son cuerpos de agua a nivel regional. Tenemos una en Climapesca, si se meten también a climapesca.org, ahí van a encontrar todos los cuerpos de agua, que se hizo un inventario de cuerpos de agua de toda la región centroamericana, y también están disponibles toda esa información bien detallada y está por ahí. Realmente Centroclima no es como algo finito, ¿verdad? Lo que busca Centroclima, y actualmente estamos enfocados, es en generar nuevos proyectos y nuevas oportunidades utilizando la información climática, porque justamente lo que hace falta justamente es pegar ese link, ¿verdad? Si tenemos un montón de información en los servicios meteorológicos un poco latente, ¿verdad? ¿Cómo entonces podemos poner esa información climática y al servicio de los usuarios? En cuanto a la información en tiempo real, utilizamos varias fuentes. Uno, las estaciones meteorológicas también automáticas que funcionan en tiempo real de los países. Procuramos utilizar toda la información oficial, dado que el Centroclima está insertado también dentro de la oficialidad o la institucionalidad centroamericana, pero también tenemos fuentes globales y fuentes no oficiales, digamos, por así decirlo, que son, por ejemplo, weather.com, que ellos tienen también información en tiempo real, mapas súper interactivos, y lo pueden ver en las diferentes aplicaciones. Coffee Cloud está tal vez no disponible para todos los países en las tiendas, porque cada versión de cada país tiene sus particularidades. Entonces hay un Coffee Cloud para Guatemala, hay un Coffee Cloud para Costa Rica, pero todos se generaron a partir de la misma base. Cualquier, por ejemplo, interés de implementarlo, el proyecto está disponible. Es cuestión nada más de crear una instancia y se crea. O sea, no es complicado. Lo complicado, como les digo aquí, es los arreglos institucionales requeridos para echarlo a andar. Pero sí, no sé si por ahí respondí bien la pregunta. Muchas gracias. No, en realidad es una solución, es la tecnología solucionando nuestras realidades, ¿no? Así que muchas felicidades por todo el trabajo hecho y esperamos de que los periodistas y comunicadores que han estado con nosotros en esta sesión puedan visitarlo y utilizarlo en sus próximas artículos y historias que tienen que ver con la región de Centroamérica, y los que son de Sudamérica, pues que puedan apoyar o facilitar de que son cosas necesarias en sus países también. Yo no sé, Katiana, si hay más preguntas para Tomaso, pero creo que apreciamos muchísimo sus participaciones, especialmente que estamos todos en diferentes lugares y nos hemos conectado en diferentes zonas, así que apreciamos mucho la participación de los expositores y los participantes. Katiana, no sé si hay una pregunta más para Tomaso o lo dejamos acá. Básicamente es esto. Yo creo que podemos seguir cualquier discusión en el foro. De hecho, sería muy útil ver, por ejemplo, Alejandro, cada una de las herramientas o alguna información extra, ¿verdad? O Tomás, o algún informe que se pueda compartir, que sea de interés, porque obviamente sabemos que son muchísimos los datos que se generan, bueno, a pesar de que hay escasez también de datos, como usted mencionaba, pero en todo caso podemos tener ese espacio para ahondar un poquito más sobre esto. Un poco el objetivo de esta sesión, como ustedes han visto, es no solo tener datos que sean de interés y datos obviamente que tengan todo el peso y sean validados, ¿verdad? Datos científicos, sino también darles a conocer lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque parte del tema es, bueno, no quedarnos en la visión catastrofista del asunto, ¿verdad? Que no es donde tenemos que estar, sino irnos al tema de las soluciones. Y justamente lo que Centroclima ha hecho es algo importantísimo, tiene herramientas muy útiles que, como han visto, en realidad deberíamos como comunicadores y periodistas, ¿verdad? Meternos un poquito más porque, así como en la sesión pasada
pasada estábamos hablando de herramientas digitales a las que podemos acceder, aquí estamos hablando también de herramientas que nos generan conocimiento, información en tiempo real, ¿verdad? Bueno, en esta región, obviamente es para también impulsar y presionar por este tipo de cosas también en otros países también de América Latina, y es una muestra también de que nosotros como comunicadores podemos ligar los datos con las soluciones y también informar al público de las herramientas, de lo que tiene a la mano para poder tomar decisiones, ¿verdad? Y hablamos obviamente, y como aquí hay todo un abanico de organizaciones y de medios, hablamos obviamente no de un público solo general, sino también de tomadores de decisión en diferentes campos. Entonces, aquí hay todo un universo que se nos abre, ¿verdad? Y parte del objetivo también con este curso es obviamente que ustedes tengan las fuentes de información a la mano, ideas de todo lo que se puede generar, ¿verdad? Tanto en historias como en productos de comunicación. Entonces, yo también quiero agradecer muchísimo a Alejandro, ha sido muy interesante como siempre esa exposición de las herramientas. Tomaso también, muy bueno, gracias mille. Realmente ha sido muy interesante tener, ¿verdad? Son esos elementos que hay que tener siempre a la mano, esa visión, ¿verdad? Que necesitamos tener nosotros primero como comunicadores para realmente llegarle al público general. Entonces, yo les quiero agradecer muchísimo, invitarlos entonces bueno, Iván ya les va a mandar la invitación para que sean parte del grupo de Facebook y bueno, pues eso, muchísimas gracias una vez más, ha sido muy enriquecedor y obviamente también las preguntas que todos ustedes hacen, con las preguntas y los comentarios se aprende muchísimo también. Entonces, bueno, estamos acá para seguir hablando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya Gracias. estamos llegando ya al final de la sesión. Muchas gracias a ambos, como ya lo mencionaba Katiana y Margarita. Creo que nos ha quedado un poco más claro esa relación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 con este amplio tema que es el cambio climático, y pues hemos conocido estas herramientas de información, ¿verdad? Que nos proporcionan esa información fiable, ¿verdad? Que podemos comunicar al público en general. Entonces, sí, yo les voy a mandar la invitación al grupo de Facebook donde todos los participantes están pues realizando estas preguntas para ustedes. Muchas gracias de nuevo. No sé si tienen un comentario final ya para cerrar. Quisiera agradecerlos por haberme invitado y por haber tolerado mi malo español. No, voy a contestar con mucho placer a las preguntas que pasarán por el grupo de Facebook. Y como en este mismo piso tengo muchísimos expertos sobre temas específicos, tal vez voy a tardar un poquito en responder porque prefiero solicitar la respuesta de alguien más experto que yo si el tema no es un tema específico de mi competencia y de mi experiencia. Y ustedes hablaban de documentos, referencias, etcétera. He enviado hace 2 días, la semana pasada, algunas informaciones sobre este documento. Es en inglés, pero es un resumen muy completo, a veces un poquito pesado, lo confieso, sobre los impactos específicamente para América Central y América del Sur, con un detalle regional muy importante que puede contestar algunas preguntas específicas que he visto en el chat. Y por lo resto, muchas gracias. Gracias. Sí, el documento que habla usted, sí lo compartí también en Facebook. Ese creo que nos compartió 2 y ya están ahí disponibles en el grupo, en los archivos, para todos los participantes. Bueno, de mi lado, pues agradecerles el tiempo, la atención, muchas preguntas. Ahí he intentado responderlas todas las posibles. Les voy igual a compartir en contactos, participar en el grupo de Facebook claro, realmente todo este esfuerzo está disponible para todos. Siempre existen áreas de oportunidad donde podemos no reinventar la rueda, sino utilizar lo que ya existe para que nos permita avanzar más rápido. Pero bueno,
a la orden. Muchas gracias, Ivania y Tatiana, y a todos. Un placer. Ok, bueno, muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en la próxima sesión y estamos en comunicación en el grupo de Facebook. Feliz día y feliz noche allá por Bye.